Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da reunirnos en este lugar, pero también saludar a nuestros hermanos que vía virtual se integran, se unen a esta gran reunión. Amén. A los amigos también que nos visitan, a todos los que nos congregamos con un propósito de expresarle nuestra gratitud a Dios, nuestro agradecimiento, porque si estamos aquí es porque cada día hemos visto el obrar de Él y nosotros somos el resultado de su favor y de su misericordia, el encontrarnos aquí. Amén. Queremos en este tiempo realmente detenernos un momento para escuchar al Señor hablando a través de su palabra a nuestras vidas. Entonces, hemos tenido un tiempo de expresar nuestra gratitud al Señor y ahora llega el tiempo de detenernos igual para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y en ese sentido, creo que es necesario todos nosotros juntos poder invocar el nombre de nuestro Dios para que primero nos ayude a predisponer nuestros corazones. Número dos, a que nos también ayude a poder retener lo que hoy día tenemos que escuchar y que abra también ese sentido del deseo, de la necesidad de escucharle. Y bueno, el único que nos puede ayudar a llevarnos a esa dimensión es el Espíritu de Dios que opera en nuestras vidas para darnos esa palabra de Dios. Amén. Vamos a rogar al Señor. Padre amado, te damos gracias, realmente agradecido porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tus bondades, amado Señor. En esta mañana, gracias por permitirnos haberle alabado, adorado, pero también quisiéramos detenernos para escucharles, Padre, hoy, nuestros corazones abiertos, con esa disposición, con ese deseo de que podamos mejorar cada día, Padre Santo, en este caminar diario que tenemos como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor. Por eso te rogamos que sea tu Espíritu Santo operando ese milagro de conducirnos a la voluntad tuya, Señor. Y ayúdanos a entender, Padre Santo, abrir nuestro corazón, preparar nuestra alma, nuestro ser completo, Señor, para que podamos tomar esta tu palabra, porque ella nos da vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, antes de empezar, quisiera saludar al hermano o al amigo Juan Villanueva. Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano, y su esposa, la hermana Sabina Correa. Amén, bendiciones, bienvenido a la casa del Señor. También saludar a María Cifuentes. Bienvenido a la casa del Señor, igual manera. Si son hijos de Dios, un abrazo en el Señor, y si no son hijos de Dios, un abrazo fraterno aún con el amor del Señor. Amén. Entonces, vamos, por favor, permítanme guiarles y pedirles, por favor, que tomemos nuestras Biblias, los que tenemos la Biblia, la antigua, y la Biblia, la moderna, ¿no? Con los celulares en la mano o con la Biblia tradicional que tenemos. Y vamos a abrir en el libro La Carta a los Romanos, en el capítulo 12. Amén. Entonces, este pasaje del capítulo 12 ya venimos desarrollando como 3 domingos. Y nosotros no debemos cansarnos ni poner en nuestro pensamiento que ese pasaje ya lo leímos, porque esto no es una literatura común y corriente, sino que esto es la palabra de Dios. Entonces no está sometido ni sujeto al tiempo, sino que es, aunque pasen los tiempos, aunque pasen los años y las circunstancias sean diversas, la palabra del Señor sigue siendo vigente siempre. Amén. Por tanto, vamos a prestarle bastante atención. Y si ya lo tienen, por favor, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y bueno, estos dos versículos hemos leído y vamos a también aún el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Estos temas hemos estado viéndolo ya, hemos estado escuchando a través de la administración de los siervos del Señor. Y en este caso quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer al Señor, uno, que es muy importante por la vida de nuestro pastor, que en este tiempo, en la semana que pasó, su salud ha estado en pequeñas dificultades, pero Dios ha sido grande, que sigue teniendo el control y está sacando hacia adelante su salud. Amén. Entonces, y gracias también a la iglesia por todo aquel esfuerzo que ha desplegado para poder rogar, implorar el favor de Dios en favor de nuestro amado pastor y por la casa pastoral. Amén. Gracias, amada iglesia. Entonces, vayamos al tema. El tema es un sacrificio vivo para Dios. Amén. Entonces, este tema lo hemos estado desarrollando, lo han estado desarrollando los hermanos, los siervos del Señor. Sin embargo, acá hay un tema de estos dos versículos que tenemos que sacar, y es que Pablo, donde demanda en el capítulo 2, escribiendo a la iglesia en Roma, y demanda, dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Amén? Entonces, es necesario detenernos en este capítulo, para empezar este capítulo, y más o menos considerar por qué pues Pablo emite o envía esta carta a nuestros hermanos que estaban en Roma. Pasaban los años 58 a 60 después de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo estaba en la misión evangelizadora en todos esos continentes, y en ese tiempo, en ese año, estaba en Corinto, exactamente. Es en donde él escribe la carta y envía a la iglesia que estaba en Roma. Amén. Y esta iglesia en Roma estaba compuesto por judíos y por griegos, que lo determinamos como gentiles. Amén. Entonces, Pablo, al empezar la carta, dice, yo tengo ese deseo de ir a ustedes y conversar de cuerpo presente, cara a cara, ¿verdad? Entonces, no es mi interés tanto enviarles una carta en primer lugar, sino que yo quiero. Pero, como él mismo dice, he intentado por muchas veces ir a vosotros, porque es el deseo profundo de mi corazón hablarlos a ustedes acerca de la doctrina del Evangelio, el fundamento de la fe y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, sin embargo, dice él que he tenido estorbo, no he podido por diferentes motivos. Uno, porque estaba muy comprometido con la obra del Señor, otros por las adversidades, por las circunstancias. Y sin embargo, en ese tiempo, pues Dios inspira a través de su Espíritu Santo a Pablo, y la necesidad de enviar una carta a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma. Entonces, Roma, la capital del imperio, está constituida, está dentro de la modernidad, es el centro del culto religioso de los dioses de ese tiempo, de las religiones de ese tiempo, el avance en todo orden, académico, filosófico y todo, está centrado en la capital del imperio, que es Roma. Entonces, los hermanos también, como nosotros, van y se reúnen, solo que la diferencia en ese tiempo era un poquito más de crisis, porque se reunían judíos, los que habían sido dispersos. No nos olvidemos que después de Cristo, después de resucitado, la iglesia sufre una gran persecución, ¿verdad? Y los que salían dispersos, siendo perseguidos, no se iban callados, sino que avanzaban y anunciando el Evangelio a donde quiera que iban. Y una de esas se conforma la iglesia en Roma. Entonces,
Geográficamente, pues Pablo, estando en Corinto, deseando visitar a Roma, a los hermanos que están en la iglesia de Roma, le es imposible por la distancia. No es como hoy, ¿no? Nuestro tiempo. Nosotros tenemos todas las facilidades para poder comunicarnos. Él distaba tiempo, años, para poder de repente llegar a Roma desde Corinto, porque había también que viajar por muchas adversidades, cruzar y enfrentar dificultades. Sin embargo, Pablo escucha de los que van y vienen de Roma las pequeñas dificultades que tiene la iglesia, los hermanos en Roma, porque están compuestos por judíos y griegos. Y bueno, pues en ese tiempo los judíos y los griegos no podían comulgar amablemente, era difícil, porque los judíos sostenían que ellos tenían la supremacía en cuanto a ser parte del pueblo de Dios, porque ellos fundamentaban que siendo ellos pueblo de Dios, eran los encargados de establecer cómo se tendría que desarrollar la fe en el Señor. Amén. Y entonces ellos querían someter y decían que no bastaba con recibir a Jesucristo como su Salvador, sino que era necesario, para garantizar de alguna manera la salvación, era necesario adecuarse a las leyes de Moisés en cuanto a los ritos. Amén. Entonces, pero también la gente que venía a haber aceptado a Jesucristo de los griegos, de los gentiles, viene con otra cultura, con otra forma de ver la vida. Entonces, para ellos más liberales, hacen su vida sin tener en cuenta los principios, ni las leyes, ni los mandamientos, ni la observación que Dios había dado a Israel a través de Moisés. Entonces, acá hay un choque. Entonces, ¿cuál de ellos tiene la razón? Entonces, Pablo tiene noticias de esta forma de crisis que está produciéndose en las iglesias en todo ese tiempo y también en Roma. Entonces es el Espíritu Santo que empuja a Pablo inmediatamente a escribir una carta para aclararles y poner orden en la iglesia. Amén. Porque en ese momento pues estaban en un pleito de esa discusión. ¿Quién es la que tiene autoridad? ¿Los judíos o los griegos? Los judíos decían tiene que ser la ley la que dé las garantías de la salvación. Y los griegos decían, no, nosotros hemos escuchado que solamente por la gracia somos salvos y después nosotros podemos seguir haciendo nuestra vida como nos parezca a nosotros, ¿verdad? Entonces, ninguno se quería sujetar ni uno ni el otro. ¿Por qué? Porque cada uno, creo, planteaba según su pensamiento y según su parecer de cómo se debe seguir al Señor. En ese contexto es que Pablo plantea, después de dar su salutación, lo primero que plantea Pablo en esta carta, dice, presenta el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, en su primer capítulo, dice que el poder del Evangelio. Ese evangelio, que a través de ese evangelio se manifiesta la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Amén. Entonces Pablo empieza a indicarles, a poner los fundamentos de la doctrina en la que estamos caminando nosotros los cristianos. Pero en este tiempo vamos a ver un poquito de la historia de cómo escribe Pablo el objetivo y los propósitos que escribe a los romanos. No se incomode, hermano, vamos a hablar de la iglesia de Roma. Nosotros tranquilitos, no nos van a tocar a nosotros, amén. Así que tranquilo, no ponga anticuerpos, solamente vamos a ver por qué Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y entonces Pablo plantea y dice lo siguiente. Lo primero dice, el Evangelio de Cristo es el poder, con ese poder que Dios manifiesta la justicia, que es por fe y para fe. Y entonces, y lo otro que plantea Pablo, dice, hace un diagnóstico de la realidad del ser humano, indistintamente, seas judío o seas griego, estás con sentencia eterna, estás condenado. Y con justo juicio, Dios ha puesto la ira sobre todo ser humano. Y avanza Pablo diciendo que esto sucedió cuando un hombre pecó contra Dios. Obviamente está hablando de Adán. Dice, así que como el pecado entró por un hombre,
todos los demás vinieron a estar, son culpables y vienen a estar condenados eternamente y para siempre. Así es que pone paños fríos Pablo y dice, no es por ser judío que ahora tú eres libre de la condenación, ni tampoco por ser griego ya estás sentenciado y sin remedio hacia la condenación. Dice todos. Amén. Entonces, los primeros capítulos vemos de cómo hace todo el panorama Pablo y hace ver a los hermanos en Roma que todos estábamos descarriados, todos estábamos condenados. No hay justo, ni siquiera uno, dice Pablo. Esa es la realidad del ser humano. Indistintamente, seas judío o seas griego. Bien, sin embargo, también en ese proceso de explicación, también dice que Dios ha manifestado su justicia, pero en la persona de Jesucristo. No está en la ley, no está en nuestra forma de pensar y entender de cómo podemos seguir a Dios. Está en la persona de Jesucristo. En los méritos y en el sacrificio de Jesucristo es que todos somos constituidos en pueblo de Dios. Si bien es cierto, Pablo dice, la ley, a los judíos le dice, si bien es cierto, la ley fue una guía para hasta que Cristo venga. Pero una vez venido Cristo, no hay a través de la ley que podamos a constituirnos en pueblo de Dios o en hijos de Dios, sino que es a través de Cristo. Y también ustedes, los que estaban lejos, los griegos, los que por naturaleza eran hijos de ira, los que no tenían parte ni suerte en el cuerpo, en el pueblo de Dios, ahora por Jesucristo son constituidos en pueblo de Dios. Pone las bases y los fundamentos. Así es que sigue Pablo y dice que es la gracia de Dios realmente. No es ni por cumplir la ley, no es ni porque tengamos méritos morales las que nosotros tenemos acceso a ser parte del pueblo de Dios. Es por su gracia. ¿Qué dice gracia? Aun cuando no lo merecemos, pero Dios apertura un escenario, un puente para nosotros reconciliarnos con Él. Pero es a través de Jesucristo. Después habla y dice que es por su misericordia. Misericordia es que Dios entiende nuestro dolor, entiende nuestra desgracia como ser humano, porque al principio Pablo plantea la desgracia del ser humano, indistintamente de quien quiera que seas tú, hombre, ¿no? Quien quiera que seas, si estás condenado, no importa quien quiera que seas, tú estás condenado eternamente. Pero la misericordia de Dios es ese corazón que siente nuestro dolor, que siente el dolor ajeno como propio, que siente el malestar ajeno como propio. Y es eso lo que Dios lo conduce a derramar su gracia. Su misericordia es lo que conduce a derramar su gracia, a darnos esa salvación gratuita, pero a través de la persona de Jesucristo. Amén. Que no escatimó a su propio Hijo, dice también alguna parte, más o menos por el capítulo 9. No escatimó a su Hijo, sino que lo entregó, porque sintió y vio el dolor y la imposibilidad de nosotros, los seres humanos, de salvarnos. Entonces, en ese gran amor, se desprendió de su propio Hijo para entregarlo en rescate por nosotros. Está poniendo las cosas en orden, Pablo, a la iglesia en Roma, que por un lado decían, no, es a través de la ley que vamos a ser justificados, y los griegos decían, es a través de la gracia, sin importar cómo lleve mi vida. Entonces, los griegos pues tenían una vida disoluta, desordenada, totalmente. Imagínense que ellos a veces los griegos acostumbraban llegar a la congregación, a la reunión de culto al Señor, ebrios muchas veces llegaban. Ellos pensaban que el cumplir el rito de un culto al Señor bastaba y afuera podía hacer su vida lo que le daba la gana, malentendiendo lo que es la libertad, porque habían escuchado que cuando vienes a Jesucristo tú eres libre.
pero esa libertad lo habían llevado a hacer libertinaje. Y Pablo está poniendo los fundamentos. ¿Amén? Está poniendo los fundamentos. La libertad no es para que usted haga lo que le da la gana, dice. La libertad es ese entendimiento que fuiste libre de la condenación eterna, pero no te da la carta blanca para hacer lo que mejor te parezca humanamente. Por eso dice, Dios nos libertó del pecado no para seguir pecando. Nos libertó de la muerte no para seguir en camino de muerte. Eso es lo que está explicando Pablo. Y dice, no hay razón ni motivo para que estén pleiteados entre judíos y griegos, porque ninguno es más justo que el otro. Los dos son justos en la persona de Jesucristo. Por eso en el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y después más adelante en el capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aparte de eso dice, lo que les tiene que unir a ustedes no es tanto su postura de judío o su postura de griego, el que les une es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces Pablo está advirtiendo lo que realmente deben reunirse a buscar los congregados, los hermanos en la iglesia en Roma. Porque todos se preparaban para discrepar y discutir en una reunión como esta, para hacer prevalecer la posición de cada uno. Ese era un pleito. Los judíos trataban de hacer prevalecer e imponer a los hermanos griegos lo que ellos tendrían que ser en razón a sus pensamientos. Y los griegos eran rebeldes por naturaleza y no querían someterse para nada. ¿Por qué? Porque históricamente, pues, los judíos y los griegos siempre han tenido ese problema de armonía, jamás han tenido. ¿Por qué? Porque el judío, basado y malentendiendo que son pueblo de Dios, trataban peores que a perros a los griegos, a los gentiles, ¿verdad? Entonces, ninguno se quería someter el uno al otro. Amén. Estamos hablando de la iglesia de Roma, no estamos hablando de la iglesia de Torrefuerte, ¿ya? Así es que no se molesten, mis hermanos. Puede haber algún parecido quizás, pero no estamos hablando de la iglesia de Torrefuerte, estamos hablando de la iglesia de Roma. Entonces, Pablo avanza y conduce, ¿no? Debemos entrar a la unidad. Ustedes deben sentir que por haber sido admitidos al cuerpo del Señor, al pueblo de Dios a través de Jesucristo, ninguno dice ha sido ni por la ley ni por lo que sustentaban filosóficamente los griegos. No, por ninguno de esos. Ha sido por Jesucristo. Amén. Entonces, avanzando vemos, pues, es por eso que en el capítulo 11, en el versículo 36, Pablo establece, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dice, a Él sea la gloria. Los judíos no pueden tener la gloria, los griegos menos. ¿A quién se le debe toda la gloria? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque por Él, para Él, ha sido hecho todas las cosas. Amén. Entonces, termina hasta aquí en el capítulo 11, entonces pasa al capítulo 12, donde es nuestro tema de hoy. Un sacrificio vivo para Dios. Entonces, el versículo 1 empieza con este término. Así que, entonces nosotros tenemos que detenernos acá. Es como si nosotros queremos ver, por ejemplo, no sé si cuántos han ido ustedes a la selva, y cuando usted está al ras del piso, no sabe dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, el oeste, porque está todo lleno de vegetación, ¿verdad? No sabe, o sea, se perdería si usted quisiera. Entonces, más o menos así está el escenario, y si en la selva usted le lleva a un monte, desde ahí sí puede ver todo el panorama delante de usted, el norte, el sur, todo el escenario hermoso. Dice, yo he venido por aquí y me voy para allá, ¿verdad? Recién se ubica. Entonces, este es un punto donde Pablo en la carta plantea y establece, casi como llevándola a la iglesia a esa cima. Mira, y le dice, así que por todo lo que te he dicho, mira, ¿de dónde has venido? ¿Cuál ha sido tu recorrido? ¿Cuál ha sido la gracia de Dios?
O sea, aquí Pablo en todos estos 11 capítulos termina de matar al hombre con toda su filosofía, con todas sus pretensiones y con todos sus postulados ideológicos. ¿Ven? Y dice, así que no tienes mérito porque tú estabas igual de condenado y muerto. Así que si no era por la gracia de Dios, ni judío ni griego podía ser parte del cuerpo de Cristo. Así que por todo lo expresado, esta palabra, así que es por lo expuesto. Ahora que ya sabemos todo ello, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué les corresponde hacer, mis hermanos de la iglesia de Roma? Está diciendo Pablo. Dice, así que por todo lo que he expuesto, que ahora se han enterado, ahora les ruego, les suplico, con un ruego profundo, con una súplica, por favor, ya no estén más en pleitos, por el contrario, ¿qué debemos hacer? Dice, presentar como ofrenda nuestras vidas al Señor, ofrenda de sacrificio vivo. Ahora le hemos entendido todo esto, lo que ha sucedido en favor nuestro, judíos o griegos, quien quiera que seamos. Ahora lo que nos corresponde es, con este entendimiento, traer nuestras vidas, no para discutir, no para pleitear, no para cuestionarnos, sino para nosotros convertirnos en una ofrenda agradable al Señor, una ofrenda de sacrificio vivo. Amén. Entonces, ¿esto qué implica? Es necesario hacer, ¿qué significa esto de el sacrificio vivo? Y es bueno hacer levemente una analogía, verificar en qué consistía ese sacrificio vivo en el pacto que Dios había hecho con Israel. Amén. Y esa analogía para nosotros entender tiene que ver con el sacrificio del antiguo pacto. Dios había establecido en el monte Sinaí, cuando Dios llamó para conversar con Moisés, para que le indicara cómo debe comportarse ese pueblo que él sacó de la tierra de Egipto, que para cumplir los planes que le dijo a Abraham, porque en ti y en tu descendencia serán benditas las familias de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué significaba o qué buscaba Dios? En Éxodo 19:6, y esto, mis hermanos, por favor, no lo vamos a leer, solamente si puede, anótelo, pero yo sí voy a aconsejar algo siempre. Es bueno que lo anoten, pero no es bueno que vayan y solamente lean el versículo, sino que lean el libro completo para poder ubicarse de mejor manera y comprender lo que Dios está hablando. Amén. Porque cuando nosotros de repente enviamos una carta a alguien y ahí abajito hay una frase que dice, es que ya no te quiero, y uno solamente lee esa frase y uno se deprime, y uno llora, y uno lamenta, y uno dice, soy un desdichado y desgraciado, pero es que el problema es que no leíste toda la carta, ¿verdad? Y es así, a veces hacemos mal uso de la palabra del Señor porque no nos acostumbramos a leer todo en conjunto. Y es por eso, usted es bueno que lo apunte, pero después llegando a casa, de ese tiempo, démonos tiempo como para escudriñar todo lo que ella compone a partir de ese versículo. Amén. Y así Dios irá formando mejor nuestro carácter para que nosotros seamos ese sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Amén. Entonces, después de esa recomendación, en Éxodo 19:6, en Levíticos 11:46, Dios dice, la razón y el propósito por la que yo te doy en condición de pueblo mío, es que tú seas un pueblo santo para mí. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Vosotros seréis santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es el propósito. Y esa palabra santo es, yo te separo de toda esa multitud, te traigo, te acojo,
no para que sigas viviendo como ellos, como tú vivías antes, sino para que tú camines bajo los mandamientos, las normas, los estatutos y las leyes que yo te doy, porque es la única forma en que tú puedes mantenerte siendo santo. Santo, la palabra es apartado para cumplir un propósito particular. Amén. Por eso dice, no podemos ver, sin santidad, nadie verá al Señor. En ese sentido, nosotros tenemos que entender, eso era el propósito por lo que Dios escogió de entre todas las familias de la tierra a Israel, para hacerlo un pueblo santo, porque tenía que parecerse y ser igual a su Dios, a su Padre. Si Dios le dijo, no, yo me convierto en tu Padre, yo soy tu Dios, pero tú tienes que, como pueblo y como hijo, tienes que ser como yo, santo. Amén. Y para cumplir ello, Dios había puesto, a través de Moisés, había mandado las leyes de los sacrificios. Amén. Y el núcleo principal del sentido y la razón y cómo ofrecer el sacrificio vivo tenía, en toda su dimensión, tenía que ser sin ningún deterioro todo lo que se presentara, sin mancha, tenía que ser perfecto, sin error. Amén. Y en todos, ya sea de los sacrificios de los carneros, ya sea de las fiestas, ya sea de las ofrendas mecidas y todos los sacrificios que Dios había demandado que el pueblo al acercarse trajera a Él, tenía que ser santo y perfecto también. Amén. Entonces eso era la naturaleza. Pero sin embargo, pasados los tiempos, cuando Dios había mandado, eran las condiciones con las que Dios podía comulgar con su pueblo. Bajo esas condiciones, el pueblo no podía presentar una oveja con las piernas quebradas. No podía presentar pues un becerro ciego, tuerto. No podía presentarlo. Tenía que ser perfecto, completo. Amén. Entonces, pero pasados los tiempos, Israel fue entrando en crisis, en una crisis moral. Y es por eso que en los tiempos de Jeremías, cuando el pueblo dice, pero ¿por qué nos ha venido todas estas desgracias a nuestras vidas? En los tiempos de los reyes, en los tiempos de los profetas, en los tiempos de los que gobernaban, y en el tiempo cuando estaba el templo de Salomón, y el pueblo gemía y clamaba, y decía, ¿por qué nos ha venido todas estas cosas? ¿No es que Jehová nuestro Dios es nuestro Dios y que nos libra de todo mal? No, pero a Jeremías Dios le dice, esto viene porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo uno pues llega a invalidar el pacto de Dios? Invalidaron el pacto porque encontramos en el libro, así como Ageo, dice, el pueblo decía, por demás es servir a Jehová. Es un fastidio servir a Jehová. Ya no importa cómo sea, hay que llevarlo un servicio a Dios. No me interesa, como mejor me parezca, solamente es cuestión de cumplir y punto. ¿Verdad? No estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de la iglesia de Roma. Para que no se sientan mal, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, Nadab y Abiú, uno de los ejemplos. Dios le había ordenado de qué manera, aún en su vestir, el pueblo, el sacerdote y el pueblo y los que se acercaran al templo no podían ir como les pareciera, porque Dios había puesto normas, reglas de cómo presentarse delante de Él. Es tanto así que 7 días o una semana tenían que estar en tiempo de purificación para acercarse al templo de Dios. Pero Nadab y Abiú dice que llegaron ebrios y sin considerar lo que Dios había determinado, cómo tenían que levantar la ofrenda a Él. Ellos dijeron, a mí no nos interesa a nosotros, como somos hijos de la clase sacerdotal, nosotros podemos entrar como sea. No importa. Y ahí vemos, así es como cuando nosotros alteramos lo que Dios ha demandado y buscamos que Dios se adecúe a nosotros,
a nuestros intereses, a nuestros caprichos, a nuestras necesidades, es cuando pervertimos los mandamientos de Dios y hacemos este problema de invalidar el pacto. Y así hizo Israel. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta sería, ¿qué de nosotros? Ahora sí vamos a hablar de nosotros en este tiempo. ¿Cómo venimos al Señor? ¿Cómo es que nosotros primero Torrefuerte, con qué ánimo, con qué disposición, con qué espíritu, con qué corazón venimos a la asamblea que Dios ha convocado? Ojo, esta asamblea no lo convocan los pastores ni los ancianos. Nosotros solamente obedecemos órdenes de Dios que ha determinado que el pueblo se tiene que congregar para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces no se moleste. Es verdad, desde que estamos parados aquí nosotros para exponer la palabra del Señor, el tiempo es corto, pero cuando estamos sentados ahí, el tiempo es largo. Amén. Me dice, ¿qué hora terminará? No, mucho tiempo están alabando al Señor, mucho tiempo aquí. ¿Por qué? Porque tienes planes que has establecido, pero ese no es un corazón correcto. Eso no es un corazón santo. Eso no es un corazón de gratitud para Dios. Pero ¿cómo es la iglesia en estos tiempos? Pablo escribe a la iglesia en Roma, pero esa carta no terminó solamente para la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque no es el pensamiento de Pablo diciendo de esta manera debe conducirse la iglesia, o esto deben ser los fundamentos de la doctrina de la fe. No dice Pablo. Él, estando tan distante, solamente de oídas escuchaba cómo se estaba comportando la iglesia en Roma. Humanamente es difícil plantear una doctrina sin estar presente y viéndolo. Entonces entendemos que ciertamente el autor de esta epístola es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Porque él sí conoce y conocía exactamente cuáles eran las dificultades por las que estaba atravesando la iglesia en Roma. Y no solamente la escribió, la envió para ese tiempo de la iglesia de Roma, sino que la palabra de Dios es eterna. Pudieron haber pasado los tiempos, circunstancias diversas, los momentos, el contexto diferente, pero la palabra de Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y hoy podemos contemplar nuestra realidad como hijos de Dios y como iglesia de Cristo. Pablo dice que el evangelio no solamente salva, sino que lleva consigo mismo un proceso de transformación en la vida de las personas, de los hijos de Dios. Pero nosotros pensamos, y muchas veces como iglesia hemos utilizado y utilizamos el evangelio para conseguir nuestras propias aspiraciones, nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños y nuestras propias necesidades. Y a veces no nos detenemos para ver que el evangelio no solamente nos haya salvado, sino que está ocurriendo la transformación en nuestras vidas. Este libro de Romanos, nosotros, la iglesia, en gran medida lo hemos tomado para hacer el trabajo de la evangelización, ¿verdad? Porque casi todo nuestro trabajo de evangelización afuera es parte de Romanos, es nuestro libro, 3.23 y así el 5.1, 8.1 y todo, casi el 6.23. Entonces, todo es en la carta, en su 90% nos sirve a la iglesia para evangelizar. Sin embargo, muy pocas veces y casi nunca consideramos que la carta a los romanos es para no dejar de evangelizarnos a nosotros también. Porque ahí nosotros también, así como Pablo, tenemos que pararnos y ahí, así que por todo lo que estamos viendo, de dónde Dios nos ha sacado, cómo ha sido nuestra vida en el pasado, sin Dios, sin fe, sin esperanza,
condenados eternamente y estábamos incapacitados de hacer algo bueno, separados de Dios. Y vemos cómo la gracia y el favor de Dios nos ha alcanzado. Así que por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora Pablo también nos ruega a nosotros, la iglesia Torrefuerte, nos ruega que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para el Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que reflexionar cómo es que estamos viniendo a la iglesia del Señor, cómo es que estamos cumpliendo las labores o los deberes que nos encargan en la iglesia, con qué espíritu y con qué ánimo, por vanagloria, por cumplir, por contradicción, para hacer sentir mal a los demás, o sinceramente con el corazón honesto para que nuestras vidas y todo lo que hagamos sea un acto de gratitud a Dios por todo lo que sabemos que ha hecho por nosotros. Amén. Pero a veces con tristeza podemos ver. Y nosotros no tenemos que callarnos. Y nosotros no tenemos que cerrar los ojos. Nosotros tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser transparentes. En este tiempo, en este siglo, la iglesia de Cristo ha desvirtuado el fundamento real de la palabra del Señor. Y caminamos, hablamos, y cuando hablamos de libertad, lo usamos para enrumbarnos en el libertinaje, para buscar nuestras propias aspiraciones. Acá hemos pensado que el Evangelio nos ha devuelto al huerto del Edén, donde no tenemos que pasar ninguna necesidad, ninguna adversidad, ninguna circunstancia, ningún dolor, ningún quebranto. Y nos quejamos entonces. Nosotros tenemos que entender, si leemos el capítulo 2 y 3 de Romanos, vamos a entender que nosotros estábamos incapacitados de hacer algo bueno, menos teníamos la posibilidad de salvarnos por ningún acto de bondad que pudiéramos haber hecho. Es la gracia y el favor de Dios, la misericordia de Dios que nos alcanzó, no para seguir viviendo como éramos antes. Por eso significa, vosotros seréis santos porque yo soy santo. Dios nos ha escogido de la forma de vida pagana, mala y perversa que éramos antes. Nos ha traído aquí y nos ha salvado, no para seguir haciendo lo mismo que antes hacíamos, sino que nos ha llamado para que nosotros en todo nuestro caminar y en toda nuestra conducta y en todo nuestro proceder seamos constantemente un sacrificio vivo y agradable para el Señor. ¿En dónde? ¿En la iglesia nada más? No, en la casa. ¿O es que como los griegos sí venían y hacían un aparente ritualismo en la iglesia y salían y seguían con su forma de vida? No. ¿Y por qué no nos corresponde de repente a nosotros ser como los griegos en ese tiempo o entenderlo así? Porque la Biblia también, nosotros ahora entendemos que nosotros somos el templo del Dios viviente. Por tanto, el templo en los tiempos que estaba en Jerusalén, las 24 horas al día tenía que arder el fuego encendido de olor fragante para Dios. Amén. Y eso es nuestra vida ahora. Somos el templo del Dios viviente. Entonces, nosotros no podemos agarrar la gracia y la misericordia de Dios para vivir o para que nuestras conductas sean como a nosotros nos parece. Sino que nosotros tenemos que entender, tenemos que adecuarnos a lo que dice Dios, lo que manda Él. Amén. Y eso es el tiempo que nos toca. Los tiempos son difíciles porque hemos aliviantado los fundamentos y la doctrina del Señor. Y lo hemos transformado de tal manera que el Evangelio, pensamos que con el Evangelio vamos a conseguir comida, bebida, oro, plata y todos esos placeres de este mundo.
No estoy hablando que todo ello sea malo, sino que cuando se convierte en el propósito de nuestras vidas, ya hemos pervertido el Evangelio. Entonces, Pablo, cuando Dios le permite escribir a los romanos, estaba escribiendo para la iglesia de Cristo hasta que Él venga. Debemos tomarlo así. Esta escritura es hasta que Él venga, porque nosotros tenemos que entender que estamos en un proceso constante de transformación, si es que nosotros con el entendimiento entregamos nuestras vidas, como dice Pablo aquí, con ese entendimiento de nuestro culto tiene que ser racional. Lo que hacemos tiene que tener un sentido racional, tiene que ser razonable. No podemos hacer las cosas y no entender por qué lo hacemos. ¿Dónde? En la casa, en el trabajo, en la sociedad donde vivimos. Y terminamos acá en la iglesia sirviendo al Señor. Porque el servicio del Señor no es solamente aquí en la casa, en el templo. Es en la casa también. ¿Cómo nos estamos conduciendo en la casa? ¿Como esposos? ¿Padre e hijo? ¿Cómo están conduciéndose los adolescentes? ¿Cómo están conduciéndose los jóvenes? ¿Qué están buscando? ¿Que Dios cumpla con sus sueños y anhelos de ustedes? Así no funciona. No porque yo lo diga, sino porque aquí establece: ¿quieres entender cuál es la buena voluntad de Dios que es perfecta para tu vida, para mi vida? ¿Queremos entender realmente? La condicionante es tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para Dios. No hay otra forma. Dios se revelaba al pueblo de Israel cuando satisfacía el sacrificio y estaba de acuerdo a lo que Él había demandado que se sacrifique las ofrendas en el altar. Si Dios no se sentía satisfecho porque habían quebrantado algunas normativas, algunas directivas al momento de ofrecer los sacrificios, simplemente Dios daba la espalda y no tenía nada que ver con ese pueblo. Es decir, no le revelaba su voluntad. Nosotros deseamos, sí, que Dios nos revela esa voluntad buena y agradable, nos encanta ello. Pero está condicionado a que nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Entonces recién dice, cuando esto sea nuestro proceder, cuando este sea nuestro caminar racional, que ese culto, que cuando nos detengamos en todo lo que hacemos tenemos que pensar al Señor servimos, y a Él sea la gloria y la honra, como está diciendo Pablo, a Él sea la gloria por todos los siglos. No está diciendo solamente por el tiempo que tiene vida útil Roma como iglesia, sino a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Así sea, dice Pablo. Y eso nos corresponde a nosotros, entonces, considerarlo, para que nosotros tomemos en cuenta por todo lo que Dios nos está diciendo desde el primer capítulo de Romanos. Nos detenemos aquí en el 12, este es el camino que Dios nos ha hecho recorrer hasta aquí. No es para seguir caminando como nos dé la gana, es como Él ha determinado que nosotros tenemos que cumplir la función de hijos dentro del cuerpo de Cristo, llamado pueblo de Dios. Amén. Entonces, tenemos que tener presente, así que hermano, todos nosotros, los que somos hijos de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo que sea agradable al Señor, que debe ser el culto racional realmente con la que debemos desarrollar nuestro culto al Señor, valga la redundancia. Amén. Entonces, pero nosotros tenemos que entender esta carta es dirigida a los cristianos, a los que dicen ser hijos de Dios. Y entonces en nosotros tiene que haber algo, porque humanamente no podemos cumplir con ese requerimiento. Separados de Dios es imposible cumplir el requerimiento de constituirnos en un sacrificio vivo y agradable para el Señor. Es imposible. Pero los que hemos nacido de nuevo tenemos un socorro, una ayuda. Y eso vamos a repasar muy rápidamente en el capítulo 8, donde está el centro básicamente, donde nos debemos de repente considerar mucho más de lo que
nos corresponde para nosotros llegar a poder levantar esa ofrenda que es agradable, aceptable para Dios. Pero primero vayamos para tener un punto de partida en el capítulo 5, el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira. Uno de repente estamos pensando, pero yo ¿por qué tengo que levantar ofrenda, sacrificio agradable al Señor? Esto es lo que ha hecho por nosotros Dios. Muestra su amor, dice, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un justo por alguien injusto como yo. Tomó mi lugar y me libró de la condenación eterna. Yo tenía que comparecer e ir al infierno por el pecado y por la condena que pesaba sobre mí. Pero alguien puso su vida en medio de ese, entre mis pasos y la cruz. Alguien se me adelantó, me quitó los pasos y Él fue a la cruz por mí. ¿Y qué produjo ello? Entonces vamos al 8, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 8:1, ¿verdad? Ahora pues, una vez sucedido eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí está claro, si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que caminar, como dice, por la guianza de su Espíritu Santo. Tenemos ese mandamiento del Señor. Y para de repente comprender mejor, dice en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio dentro de nosotros? Hay alguien trabajando desde el día que cada ser humano acepta a Jesucristo como Salvador. Ahí está el Espíritu Santo haciendo el trabajo de confrontación, de guianza, de directivas, de consuelo, de ayuda. Todo un trabajo completo. Si es que hemos nacido de nuevo, tenemos esta ventaja de tener al Espíritu Santo. El problema es que nosotros no le permitimos hacer el trabajo. Porque nosotros a veces nos encaprichamos en querer hacer lo que a nosotros mejor nos parece, o lo que queremos o pensamos que nos conviene hacer. Entonces, la fe en estos tiempos la hemos usado muchas veces para extorsionar a Dios con la finalidad de cumplir nuestros requerimientos. La fe mueve montañas, la fe todo lo puede, todo, pero ¿por qué? Porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y eso es extorsionar, eso es condicionar a Dios. Pero si consideramos todo lo que hemos leído atrás, no tendría ni siquiera una pequeña oportunidad para pensar que puedo hacer que Dios haga mi voluntad. Si soy consciente de que he estado muerto y he estado con la condena eterna y de ahí Dios me ha salvado, no tendría, la fe no la usaría para eso. La fe la usaría para que Dios me ayude a poder cumplir con su voluntad. Amén. Eso sería si algo voy a llorar, si algo voy a sacrificar, es para rogar y suplicar que por favor Dios ayúdame a hacer tu voluntad. No la mía, porque por la mía estaba condenado. Pero por la voluntad del Señor tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Amén. Entonces, a diferencia de los amigos que nos visitan o están enlazados con nosotros, nosotros los que somos
hemos aceptado a Jesucristo y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, también tenemos que ser muy atentos a lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque Él está haciendo el trabajo. No solamente Cristo nos salvó en la cruz de Calvario, pero el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos en el camino de la transformación. Así es que si yo era mentiroso, después de haber nacido de nuevo, no puede el Espíritu Santo certificándome y respaldándome que yo siga siendo mentiroso. El Espíritu Santo, así como da testimonio de que soy hijo de Dios, me va a decir, eso lo que estás haciendo no es correcto. ¿Qué corresponde a nosotros? Prestarle atención, prestarle oído y rogar y suplicar para que Dios nos ayude a poder dejar esos malos actos y continuar con lo que realmente a Dios le agrada. Amén. Entonces nosotros los hijos de Dios sí tenemos las herramientas que Dios nos ha dado. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos todo de parte de Dios para poder llegar a cumplir con este requerimiento de levantar un sacrificio vivo y agradable para el Señor. Es posible, si nosotros decidimos de corazón, es posible. Amén. Es posible. Pero los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, su sentencia está hecha. Eso dice, están condenados a muerte eterna. La única salida para ti que no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y quieres ser hijo de Dios y quieres gozar de las bendiciones de Dios, la única salida es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. No hay otra forma. Amén. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que volvernos a los consejos de Dios, a los mandamientos de Dios. En donde estemos, donde quiera que estemos nosotros, somos esa luz y esa sal que Jesucristo dijo que nosotros quisiéramos que fuésemos. Amén. Vosotros sois la luz y vosotros sois la sal de esta tierra. Entonces, mis amados hermanos, Dios demanda a través de Pablo y dice, les ruego, realmente yo les ruego para que presentéis por todo lo que les he expuesto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestro razonamiento real por la que debemos comprender de que así debemos alabar y servirle al Señor. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no podemos nosotros continuar viendo que la forma de donde Dios nos ha sacado de esa forma de vida, nosotros volver a esa forma de vida. Amén. Ya no. Sí, aquí pide que nosotros seamos transformados, que no nos conformemos a esa forma de vida. Amén. Entonces, estamos llamados para que nosotros continuamente en todo lo que hacemos, porque esto tiene que ver en todo lo que hacemos, seamos esa ofrenda de sacrificio vivo al Señor. Antes de venir al Señor, nuestros cuerpos lo usábamos para cosas incorrectas, para cosas infructuosas, para cosas perversas. Amén. Pero ahora que hemos venido al Señor, no podemos seguir albergando o haciendo esa forma de vida que desarrollábamos antes. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios anhela y quiere que en estos tiempos nos volvamos a su palabra, nos volvamos a ese deseo del cual Pablo dice los ruegos, la misericordia de Dios. O sea, les ruego, casi poniendo como que Dios se pone en la condición de ustedes para que no perviertan el evangelio, para que no se perviertan siendo hijos de Dios, para que no se descarríen del camino del Señor. Así es que desde aquí yo quiero exhortándome a mí mismo también, exhortar que nos volvamos solícitos al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Así como Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y no estar empujando o condicionando a Dios para que Él haga lo que yo quiero. Eso no. Vamos para allá, hacia el Señor, hacia el altar de Dios, que nuestros cuerpos, nuestras vidas completos se presenten como un sacrificio vivo, agradable, olor grato a Él. Amén. Eso sea el deseo
y tenemos en nuestras manos que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos ayude, porque dice Él que nos ayuda con gemidos indecibles, con el dolor profundo, anhelando que nosotros también tengamos ese sentir de querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho nuestras propias voluntades. Así es que en todo lo que Dios nos encarga, en la casa, en el trabajo y en la iglesia, lo hagamos de corazón como para el Señor, porque a Él servimos y de Él recibiremos la recompensa a su tiempo. Amén. Pido que pongan de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y rogar y suplicar a Dios que nos ayude realmente a cumplir con este anhelo y deseo que tiene Dios de que nosotros nos presentemos delante de Él. Gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por todos mis hermanos que estamos aquí, los que se están conectados también, Señor, a través de las redes virtuales. Siendo sinceros y siendo honestos, nosotros no podemos levantar ese sacrificio agradable para usted en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerle separado de ti, Señor, porque erraríamos y levantaríamos cosas inmundas delante de ti, amado Señor. Por eso te rogamos, ayúdanos a desear en nuestro corazón agradarlo a usted. Ayuda, Señor, y produce en nuestro sentir, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento, en todo, Señor, venir y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio agradable para usted. Por eso te rogamos que sea tu Espíritu Santo ayudando a cada uno de nosotros para que se cumpla con ese cometido, Señor. Y en todo lo que hagamos podemos darle la gloria y la honra, porque tuyo es todo, amado Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Yo te ruego, amado Señor, por los adolescentes, por los jóvenes, amado. A esa etapa muchas veces ponen en poco tu palabra y no consideran como algo fundamental y determinante la guía a través de tu palabra. Oh Dios de la gloria, tu Espíritu Santo toque el corazón, pero también de nosotros, los padres, los esposos. No permitas que sigamos caminando como a nosotros nos parece, sino que nos ayude, Señor, a caminar como tú lo has demandado, amado Señor, honrando el sacrificio de Jesucristo, que no solamente nos ha salvado, sino que, Padre, vela por la transformación de nuestra vida, como Él dijo, la buena obra que Él empezó en nosotros, la irá perfeccionando hasta que Él venga. Amado Señor, en tus manos ponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque no hay forma de presentarnos agradables a ti, sino por tu Espíritu Santo y por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, amado Señor. Ayúdanos en este tiempo hacer esta ofrenda continuamente delante de usted, como usted lo ha demandado, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hola, tú que ves nuestras transmisiones,